Entonces, para esta clase quiero empezar con un breakdown de esta secuencia. Winnie the Pooh 2011 es la película. Eh, Esta película la he visto ya como 6 o 7 veces. Antes de ver esta película prejuiciaba muchísimo Winnie the Pooh porque decía, pero esto es para bebés, ¿cachai? Animación para bebés. Y la verdad Sí, es que un tiene, oso de peluche. pero tiene un nivel de ejecución. La película tiene un nivel de ejecución propio de la mejor animación o de las mejores animaciones de Disney, que es una muestra muy clara de todos los fundamentos de animación funcionando muy conscientemente, muy precisamente. Es una pieza digna de estudio. Y de toda la película, que está trabajada muy clásicamente, es decir, tiene una fusión de elementos de serie de televisión más película. Es decir, trabajan cámaras muy controladas, tienen una fluidez muy bien entendida, muy estructurada y que fluye muy bien. La película es muy entretenida, tiene una comedia muy especial y genial. De hecho, esto podría interpretarse como un trip de drogas de, de Winnie the Pooh porque quiere mucho comer, O mejor dicho, quiere comer miel. Entonces él llega al punto de que la miel es casi una droga para Winnie the Pooh y por su abstinencia al no haber comido en tanto tiempo tiene esta ¿cómo se llama? Esta fantasía o esta alucinación. En realidad es una alucinación, claramente. Eh, y es todo una secuencia musical de Everything is Honey, todo es miel. Y lo que tiene interesante esta secuencia es que eh, tiene las cámaras más dinámicas de toda la película. Tiene una construcción de escena muy interesante y quería que nos detuviéramos a entender de qué forma fueron construidas estas cámaras para que funcionen de esta forma. Tengo algunos comentarios muy importantes que pasarles sobre lo que he visto de los primeros trabajos que me entregaron. Pero quiero primero hacer un hincapié en esto para que podamos entender cómo es que algo así llega a ser construido y de qué forma nosotros podemos construir eso en storyboard. Storyboard, como les he dicho muchas veces, es el esqueleto visual de la historia. Es narrativa visual pura, es en verdad ponemos total atención a elementos muy importantes y hacemos fluir la historia antes de que ni siquiera se llegue a animar. Entonces es la estructura base en sobre lo que se hace todo lo demás. Es crucial, es extremadamente importante. Eh, ¿Cómo llegamos a este resultado? Porque esto ya es lo final. Ya ha pasado por manos de animadores, de editores. Por ejemplo, si yo quizás no pueda mostrarles fluido todo porque o si no me van a bloquear el video en YouTube. Pero aquí, por ejemplo, quiero que primero se den cuenta de los cortes, de cuántos cortes hay en la secuencia. Voy a achicar esto, quizás esto ayude a que no me bloqueen. Profe, perdón Sí, que me interrumpa, tiene un link o así subido a YouTube, ¿cierto? sí, voy a ¿Me lo puede pasarles. mandar por el chat, por favor? Ok. Lo que sí, Gracias. le quité el audio. Sí o sí, le quité el audio al archivo de video, pero les voy a pasar. Creo que los bajan cuando uno los monetiza, pero no estoy seguro. No, es que lo que pasa es que ahora YouTube tiene un sistema como de lectura muy inteligente, en que te pilla si hay material que tenga, eh, Gracias, doctor. sí, que esté como resguardado y te lo bloquea al tiro. No, ni siquiera pasa por un proceso en que se muestra y la gente dice, no, esto tiene derechos, así que bájenlo. No es así, es un sistema ya que es Debe inteligencia tener una base artificial. de datos. Sí, es una base de datos enorme Más. que al tiro bloquea cuando yo creo que debe comparar.
y compara Eco. imagen y dice, ah, esto es Winnie, no, esto no puede ir. Y los niveles de bloqueo son parcial y completo, o sea, ni siquiera tienes que monetizarlo. Y YouTube Ojito. ya dice como, ya, este bloqueo parcial, o sea que no se puede ver en ciertos países. Esto es bloqueo total. Así que no se puede ver y si quieres que se vea tienes que cortar esta parte del video para que se pueda mostrar, ¿cachai? Y eso me ha pasado un par de veces. Y no he monetizado el video, o sea, no he tratado de por qué hacerlo en Argos, ¿cachai? Bueno, ahí les voy a dejar en el chat el video completo para que puedan ver la secuencia. Yo voy a ir como por parte nomás para que no vayan a echar abajo el video. Así que les dejo ahí el link. Ok. Es... Quiero que contemos los cortes porque me es muy importante que muy a conciencia sepamos en dónde hay un corte de cámara. A veces están muy ocultos. Aquí tenemos uno. Aquí hay un corte. Esto continúa. Otro corte. 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 ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, esto es una gran secuencia. 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18. Sí. Son 18 cortes. Esto es algo que les recomiendo, es un ejercicio que les recomiendo hacer. Son 18 cortes. Les recomiendo mucho hacer porque hay cortes que están ocultos. Hay cortes que tratan de engañarlos y hacerles pensar que no hubo un corte. Por ejemplo, hay una parte en donde un pez pasa, o sea, la panza de Pooh pasa aquí encima. Y fíjense lo sofisticado de esta transición. Pooh se acerca, ahí están sus piernas. Y ocurre el corte en medio de la imagen para ocultar la transición y sus piernas se convierten en una cola. Y es parte de esta textura que está hecha de peces, que también tiene sus colas, entonces oculta el corte para revelar esta nueva escena. Es muy sofisticado. Se aleja la cámara y esa barrido de miel también genera una unión entre ese corte y el siguiente. Hay algunas secuencias que se mantienen por bastante más tiempo y se aleja la cámara, se acerca la cámara para poder mostrar el nuevo detalle, la nueva escena. Estas fueron puras decisiones de storyboard, se los aseguro. Antes de pasar a animación, se hizo un storyboard, se trabajó esta transición, se trabajó toda esta idea de cinematografía y luego pasó a la película. Ahora, quiero que nos concentremos primero en fluidez y cómo logran fluidez.
Esto es lo primero que quiero destacarles. Winnie the Pooh tiene la posición izquierda en esta escena, ¿ya? Izquierda, aquí mantiene centro, no pasó a la derecha, mantiene el centro, se va un poco hacia atrás. Luego, el movimiento del personaje va hacia la derecha y cuando hay un corte, continúa de izquierda a derecha. Eso es extremadamente importante. Si ahí hubiera habido un corte y la cámara está flipeada, el cuerpo va en la otra dirección, confundimos a la audiencia. Por eso es tan importante que cuando un elemento está en movimiento, se conserve la dirección de ese movimiento siempre, 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 siempre. Si hacemos un corte y cambia de dirección, estamos perdiendo a la audiencia. Dice, pero ¿en dónde estoy? En ese momento que se saca a la audiencia, ocurre un malestar como cognitivo, que empieza a molestar a tal punto de que ya no puedes ver la obra, porque te sacó de ella. La misma narrativa te sacó de la obra. Entonces tenemos izquierda-derecha. Todavía, si no es izquierda la posición de Winnie the Pooh, es centro. El centro es neutral. Podemos mostrar un personaje a la derecha y después al centro y va a seguir manteniendo cierta continuidad. Es súper importante considerar eso. El centro es neutral. Ya, aquí tenemos esto. Y aquí vuelve a la izquierda. Mantiene esa sensación como de centro izquierda. Es su posición en la escena. Su movimiento es de izquierda a derecha. Se mantiene. Sigue caminando. Sus cambios ocurren de izquierda a derecha. Entra de nuevo, se mantiene. Se mantiene. Y mantiene su posición en la cámara. Usualmente está tirado hacia la izquierda. Entonces, aquí abajo también es una dirección neutral. Si tenemos, por ejemplo, una dirección establecida, izquierda-derecha, y necesitamos cambiarla o hacer una ligera variación, escogemos derecho hacia adelante, y eso no saca a la audiencia, no le molesta porque no es el lugar opuesto, es hacia adelante, entonces es neutral. ¿Ya? Luego hacia abajo, pero sigue habiendo cierta inclinación hacia la derecha. Mantiene siendo el movimiento, sale de pantalla, pero la dirección anterior era diagonal hacia abajo y a la derecha. Entonces lo que toma el storyboard en la siguiente escena es hacerlo caer de arriba hacia abajo. Y la primera posición, la primera diagonal, es esa. Sigue en diagonal a la derecha y luego cambia de dirección. Luego que lo vimos entrar. Así no se pierde la fluidez, se mantiene en todo momento. Es una continuidad perfecta. Sigue avanzando hacia la derecha, continúa hacia la derecha, centro, neutral. Y luego comienza de nuevo el avance hacia la derecha. Hay muchas diagonales que ocurren aquí muy interesantes, pero no estamos siguiendo a nadie más que a Winnie the Pooh, entonces lo demás pasa a ser una textura que va también en dirección a la derecha. Vemos a este otro personaje que entra de derecha a izquierda, se va hacia allá, pero Winnie sigue su camino de izquierda a derecha. Izquierda a derecha, continúa hacia allá, entra aquí. Y ahora no es abajo, es arriba. El, 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 el pez jarra hizo su... como liberó líquido hacia arriba y liberó la miel y llega Winnie the Pooh de abajo hacia arriba y se mantiene la continuidad. El personaje sigue subiendo, baja ahí y sigue de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Y si lo vemos volver, si lo vemos cambiar de dirección, vemos que esa dirección cambia en pantalla. No cambia en medio de un corte. Eso es súper importante también. Si un personaje tiene su movimiento pero queremos que cambie ligeramente, tenemos que verlo cambiar de dirección. Tenemos que verlo en pantalla. Si ocurre fuera de pantalla, la persona se va a confundir. Continúa izquierda-derecha, sube, lo vemos caer y en el corte
se conserva esa caída arriba hacia abajo. Este es un one shot largo, es una escena en donde no hay un movimiento de cámara, es una escena este, eh, establecida, fija, y el personaje baila aquí, se mueve en la escena, pero es estable, no hay un mayor cambio. Y creo que aquí es porque básicamente llega como al clímax de la secuencia. Y ahora lo que hace es subir. Y la cámara sigue con esa sensación. Recuerden, neutral es centro y hacia arriba. Se acerca la cámara, pero tenemos esa sensación de que lo vimos subir la vez anterior y ahora lo de atrás está subiendo con él y él se está acercando a la cámara para luego bajar. Baja. Y se conserva ahí. Y aquí ocurre esta transición en donde todo el entorno cambia y se ve en donde ha estado realmente. Parece que Empu estaba devorando lodo todo ese tiempo cuando estaba alucinado por la miel. Exactamente. Entonces eso es lo gracioso de todo esto, es que la película tiene un humor bien ácido igual. No es un humor negro, pero es cruel con los personajes. Eso es lo que le hace un buen balance entre los personajes No que es son... comedia normal y tampoco negra. Ajá, el personaje que es como... es infantil, el personaje es como tierno, pero el humor es como duro con ellos. Entonces eso genera un súper buen balance. Es medio cínico, es medio sarcástico a veces, es genial, yo creo que Winnie the Pooh, esta película en particular, tiene un humor muy a la Monty Python. Es esta ridiculez al extremo, en que todos en la película son idiotas, menos Christopher Robin. Entonces se juega un poco con esa estupidez que va y viene. Y a veces algunos personajes son como el inteligente, pero se nota que al final todos son tontos. Y creo que es un mensaje súper noble decir como todos somos tontos, a fin de cuentas. Eh, y incluso los personajes que se supone que son más sabios cometen muchos errores. Entonces me gusta también ese mensaje, esa idea de que eh, eh, puedes tomarte una cosa con mucha seriedad, pero a fin de cuentas es tan idiota como todo el resto de la gente. Muy honesto y muy como... Qué moraleja, qué moralidad, somos tontos todos y todos somos tontos, sí. Entonces no hay por qué aparentar ser tan inteligente, ¿cachai? Si al final todos cometemos errores, somos muy idiotas para algunas cosas. Creo que esa humildad haría que los políticos funcionaran mejor. Si supieran, si dejaran la guardia baja y dijeran, sí, yo también cometo errores. Si supieran que son imbéciles, en primer lugar. También, que sí, exacto, si aceptaran el hecho de que no saben todo de primera. Y eso te hace escuchar más, ¿cachai? Esa humildad de saber, bueno, yo tonto, tú tonto, todos tontos, ¿cachai? Pero hay personas que tienen algo muy inteligente que decir, entonces en ese momento uno dice, ok, yo no sé esto, quiero absorberlo, quiero escuchar y quiero darle valor a eso, porque no sé todo, no sé todo. Entonces creo que es un buen mensaje a fin de cuentas. Ya, eso sobre continuidad. Ahora, una de las cosas que quería mostrarles, que quizás puedo aprovechar de hacer un breakdown en Sketchbook Pro, es hacer tomar una escena, una escena, sí, de aquí, y mostrarles cómo fue construida en Storyboard. Una que sea bien complicada. Por ejemplo, esta no, esta no, esta no. Son one shot. Quiero un movimiento de cámara. Ya. Aquí hay uno. Aquí hay uno muy interesante. Este es el mejor. Ya, fíjense. Vamos a tomar solo este sector. Ya esta escena. Aquí vemos entrar a Winnie.
Se abre la cámara, aparece este que es mucho más grande que él, luego se va hacia abajo en un movimiento súper rápido, ve todo el camino y luego termina cayendo. Esa es toda la secuencia. ¿Cómo imaginan que estaba estructurada en un principio para que funcionara de esa manera? ¿De qué forma creen que se trabajó? ¿Se fue dibujando cada frame nomás hasta el final? Porque aquí este elemento se queda acá arriba. Entonces, la manera en que yo hubiera construido esa escena, que lo he hecho y he hecho funcionar cámaras así, es que tenemos... Voy a sacar esto de acá por mientras. El primer cuadro es este. Tenemos el piso. Tenemos a Winnie entrando acá. Tenemos el cangrejito pequeño aquí. Y la cámara lo que hace es quedarse aquí al principio. Se queda acá. Pero aquí está el jarro enorme. Luego de esto ocurre esta caída de miel que cubre todo esto. Winnie se acerca a la cámara, llega hasta acá, Winnie llega aquí y después cae. La cámara lo que hace es primero partir acá, y este era el tamaño de todo el layout. Chicos, así se construyó esta escena. Se consideró todo de principio a fin. El hecho de que el personaje estuviera parado acá, y se dijo, la parte 1 es esta, cuando entra en cámara, luego se abre la cámara, aquí hay un zoom out, luego de este zoom out, la cámara baja y se queda acá hasta quedarse aquí, y aquí se corta, 2, 3. Zoom out es como alejar. Sí. Es alejar. Entonces, lo que ocurrió con la animación de Winnie es que entró acá, ¿ya? Se abrió la cámara, aquí llega a toparse con él y es como, ah, sí, hola, ¿qué tal? Y como lo saluda, luego esto tira la miel y Winnie lo que hace es llegar acá para después bajar de tamaño de nuevo, llegar aquí arriba y caer. Así se construyó esta escena. Se consideró toda la transición de la cámara, todo el movimiento de la cámara, y se construyó este stage. Se creó exclusivamente para esta escena, organizando cada posición de los personajes para que se construyó todo este escenario para que hubiera esta transición, la cámara siguiera al personaje. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en Storyboard. Esta es una de las cámaras más complejas que hay para hacer. Es muy dinámica. Se utiliza en el anime muy seguido, que es como que los personajes, la cámara no solo se mueve con los personajes, sino que hace esto. Se queda estable, pero los personajes se acercan a ella y se alejan de ella. Entonces ocurre ese cambio de tamaños, ocurre ese dinamismo en donde vemos todas estas curvas. El personaje llega acá, luego baja y sigue hasta acá. Esto es arcos de animación también. Se considera todo el momento. Si aquí rompiéramos estos arcos, esta circularidad, esta sinuosidad del movimiento, esta fluidez, el resultado sería muy distinto, de menor nivel. Pero lo que hacemos es seguir los principios, los fundamentos de la animación y apoyarnos para
hacer explotar nuestra creatividad y llevarlo al máximo que podamos. Entonces, no hay límites. Podemos hacer lo que sea. Entonces la pregunta es cómo estructuramos algo para mostrar lo que queremos comunicar. Ahora, aquí, en esto, que también quería hacerles notar algo. Fíjense en la estructura de la jarra. ¿Ya? Y en la estructura de los personajes en escena. Vamos a hacer un pequeño breakdown de lo que vemos aquí. Porque lo que quiero ayudarles a ejercitar de ahora en adelante es estructura de personaje. Para eso ya. Todo en escena tiene una estructura tridimensional. Es la única forma, y eso es lo más rico de esta película en términos de animación, es que tenemos a Winnie the Pooh, que es casi no tiene líneas de superficie en su cuerpo, pero sucede que cuando vemos sus patitas subir, vemos esa tridimensionalidad acá. Y la tridimensionalidad de los rostros es muy buena, como que tiene esta caída agradable. Aquí enfrente se siente como una superficie plana, en la que están ubicadas los ojos, la nariz. Entonces cuando ocurre un pequeño giro, podemos ver qué ocurre, podemos ver esa estructura tridimensional cambiar, transformarse. Y cuando llega acá, si se dan cuenta, la nariz que antes estaba en el borde pasa a estar de frente. Entonces, este triángulo de acá se ensancha para quedar aquí, enfrente. La boca deja de estar al borde, pasa a estar enfrente. Y todo se siente muy tridimensional. Eso es lo que está faltando en muchos de sus personajes. Si es que alguno tiene la dificultad de dibujar un personaje escena en escena y que mantenga su apariencia, la respuesta no está en dibujar mejor. La respuesta está en entender la estructura de lo que están trabajando. Solo de esa manera pueden mantenerla. Si la desconocen, pueden intentar todo lo que quieran. No van a lograr mantener las proporciones de un personaje. Entonces, estas personas trabajaron con model sheets con muchas poses de Winnie the Pooh, con esta tridimensionalidad vista, ya entendida. Lo practicaron harto antes de comenzar la animación. Entonces es un ejercicio que les recomiendo hacer antes de empezar una secuencia. Es practicar un poco al personaje, es definirlo lo suficiente como para ponerlo en escena. En este caso, este personaje que aparece acá es casi un prop. Es un elemento que se dejó en escena. No tiene mayor uso que este. Después de esto ya no se va a volver a usar. Pero animadores tuvieron que entender su forma. Entonces, aquí pasa algo interesante. Tenemos esta estructura, ¿ya? Que está bien denotada por sus líneas de superficie. Y aquí está la boca del jarro. Los brazos, si se dan cuenta, uno pasa por delante porque está ligeramente en 3/3, pero este parte acá. Así que esta parte del brazo va a pasar detrás del cuerpo. Esto sucede siempre. Cuando estamos ladeados, nuestro brazo que está más cerca de la cámara o del ojo de la persona que está viendo se ve más definido, se ve total. Pero aquí se está cubriendo con el hombro, entonces no se ve totalmente. Y eso es lo que de repente nos engaña, porque nuestra mente trata de completar la forma, trata de hacértela ver, de dejarla en escena, lo que muchos de los animadores inexpertos hubiera hecho aquí, hubiera hecho esto. Hubiera tirado el brazo mucho más visible
Porque dice, claro, este brazo es así, este brazo quiero ser consistente con la forma. Quiero mantener la forma del personaje. ¿Cómo voy a hacer desaparecer el brazo? Es lógico. Si yo lo pongo completo, el personaje va a verse igual. No. No. La consistencia de la forma está en el Bien. entendimiento, está en el Vuelve enseguida, profe. Vale. Está en el entendimiento del fundamento, está en el entendimiento de la estructura de lo que estamos construyendo. Y eso muchas veces tiene que ver no con ser 100%, es como que tienen que olvidarse un poco de la lógica dura que su cerebro trata de mostrar, sino que ser un poco más flexibles y en verdad estudiar cómo, cómo se ve la tridimensionalidad realmente. Si yo tengo un objeto físico acá, observación, esto es mucha observación. ¿Qué sucede cuando esto pasa enfrente? Esta es la misma lógica de las orejas usualmente. Es como que podemos ver más de la oreja cuando el rostro está de lado y menos cuando lo ponemos de frente. Entonces esa adelgazado del elemento tiene que estar en sus personajes. Y ahí es en donde nuestra imaginación ya no basta. Se tiene que estudiar más, se tiene que observar más. Y la mejor manera de entender eso no es tratar de forzar que sus dibujos queden volumétricos al tiro, es entender. ¿Y cómo se entiende? Estudiando. Y esta es la forma de aprender esta estructura, estudiando de artistas que ya conocen cómo hacer funcionar esto. Fíjense cómo este brazo, que aquí es de esta manera, ¿ya? Esta es la apariencia y este es el largo. ¿Qué pasa con él cuando está acá? Es tal el escorzo que cambia totalmente su forma. ¿Pero lo hace? En realidad no. Lo que pasa es que se interpreta como un volumen mucho más sólido si el escorzo manipula la forma para que se sienta tridimensional, para que engañe a la audiencia. Y esto va porque esta es la superficie. Aquí tiene esto. Tiene esto acá. Podemos ver una grilla. Podemos imaginarla. Esta superficie. ¿Y qué pasa cuando el elemento hace esto? Porque se hace para adelante. Fíjense lo que ocurre. ¿Qué es lo que hace funcionar este giro principalmente? Porque uno es conservar y mantenerse conscientes de la tridimensionalidad de la forma, pero lo otro es, se lo voy a mostrar al tiro. Lo otro que hace funcionar este giro son los arcos. Porque si se dan cuenta, acá lo que sucedió fue que ocurrió un arco tridimensional. De aquí a acá. Perfecto. No hay ningún dibujo fuera de lugar. Ese arco se mantiene, se mantiene constante. Y ahí lo que pasa más interesante acá es que podemos ver cómo esta superficie, que antes era así, no, amarillo, sí, esta superficie que antes era así, que tenía esta forma, ¿ya? Y que de hecho estaba viendo hacia arriba, estaba en esa proyección, dio toda la vuelta hasta quedar completamente de frente. Es decir, agachado. Agachado el personaje, pero esta forma dio la vuelta. Este círculo dio la vuelta. Esta elipse. Y seguramente este no es el arco correcto, porque seguramente el arco tenía que subir un poco para bajar.
Eso es lo que sucede con las formas en un arco. Usualmente no es tan simple como que sea tan directo. Seguramente por la altura del frasco, lo que pasó fue esto. Subió un poquito antes de bajar. Y así es que resultó ese giro. No voy a poder verlo, pero básicamente eso. Aquí la forma sigue en ese lugar. Se ve esa constancia, esa consistencia de la forma. Y el personaje baja. Incluso en mi breakdown de la secuencia, claramente me faltó algo de información. Aquí. Que esto no es directo, no era un recorrido directo. Lo que sucedió acá fue esto. Aquí, acá, acá. Y esto también sigue arcos constantes. Y de ahí se fue para arriba. Y la cámara hizo ese movimiento en conjunto con Winnie the Pooh. Yo creo que voy a subir esta película a la Filmoteca para que la vean completa. Es una delicia de animación. Es algo. Es una pieza muy digna de estudiarse, definitivamente. Se las recomiendo. Porque también tiene como tiene un fundamento muy evidente. Te lo muestra en la cara. Es como que dice, ok, esto es lo básico. Y lo aplica muy bien. Muy bien. Ya. Y eso sería el breakdown que quería trabajar ahora. ¿Algún comentario? Ese comentario que escribí en chat. Mm. ¿Habían imaginado que una secuencia de esa manera estaba construida así? ¿Habían hecho alguna vez el ejercicio mental como de visualizar el storyboard? ¿Se dan cuenta de lo sofisticado que puede llegar a ser este proceso? O sea, algunas cámaras son simplemente esto, pero a mí de las cosas que más me maravilla es pensar cómo se hizo y cómo se logró que el efecto se consiguiera de esta manera. Porque yo no me perdí, esta secuencia es muy agradable de ver, es muy entretenida y eso no ocurre al azar, no pasa al azar, pasa porque hay personas que entienden del fundamento y saben cómo aplicarlo muy profesionalmente. Y quizá cuántos a ver, tiempo habrán estado en el storyboard ahí haciendo Seguramente no fue que se tanto. planteara, ¿no? Sí, no, es que el proceso de storyboard es relativamente ágil en comparación al de animación. Lo que Sí. pasa es, seguramente a una persona le dijeron, ok, prepara esta secuencia en una semana, ¿cachai? Trabájala bien y la vamos a revisar al final de la semana. Entonces, quizás pasaron un par de revisiones en donde, porque seguramente se le encargaron a una sola persona. Esta secuencia dura 1 minuto y medio, es corta, pero es una secuencia importante de la película. Entonces, eh, pasaron seguramente un tiempo trabajándola, conversándola, volviendo al drawing board, viéndola de nuevo y haciendo correcciones aquí y allá hasta que se consiguió. Pero lo agradable del proceso de storyboard es que puedes conseguir algo así de complejo en poco tiempo. Les voy a mostrar algo que trabajé ayer.
todo parte de bocetos muy simples, pero hay un concepto que no sé si les he mencionado antes. El concepto de effortless o sin esfuerzo. ¿No se lo he dicho? El, el propósito del trabajo de línea en storyboard es que los dibujos se sientan como que no te costaron hacerlos. Es chistoso, pero es como... Se nota cuando alguien sufrió tratando de encontrar la forma en un boceto. Un boceto simple entre dos personas se siente muy diferente y te deja a relucir cuál es el nivel que tiene esta persona. Con un solo boceto, basta. Y en cierto sentido el effortless significa que trabajaste sabiendo a lo que querías llegar. Trabajaste consciente de cuál era tu propósito, cuál era tu objetivo final. Entonces, yo estaba trabajando esta secuencia, ayer me propuse terminar todo el capítulo, me faltaron unos 2 cuadros. Pero mis primeros bocetos para hacer cambios, este va a ser como cercano al resultado final, pero no puedo partir con estos dibujos. Si trato de partir con esta definición de personajes, me voy a demorar 2 o 3 veces lo que haría normalmente. Entonces, trato de encontrar cuáles son los elementos más característicos del personaje y creo estas formas para mostrar la acción, para mostrar el cuerpo, cómo se mueve, cuáles son las tensiones, cuál es el volumen y la fuerza, la gravedad y la voluntad del personaje. Y ahí es donde hay un concepto que es muy interesante, que para conseguir este tema effortless, lo que haces es dibujar shorthands. Los shorthands son versiones resumidas de tu personaje. Dibujas eso en vez del personaje final. Estos son shorthands. Estos son personajes finales. Estos shorthands. Los ojos son así. Son puntitos. Son líneas. Y la boca es así porque no quiero quedarme haciendo mucho detalle. Lo que importa aquí es la historia. Y las acciones se entienden. Después puedo volver a las formas y dejarlas más consistentes. Dejarlas en personaje, en modelo. Pero la historia, la emoción está aquí. Y con eso, para eso solo necesito shorthands. Otros ejemplos de shorthands podemos verlos en Gravity Falls. Se usaba mucho en Gravity Falls. Me encantó. De ahí aprendí el concepto, de hecho. Mabel la mayoría de las veces no tiene nariz. Y las formas que estén en el cuerpo, no hay líneas de superficie en los zapatos, no hay líneas, ni siquiera hay dedos a veces. Porque solo me interesa mostrar lo necesario para contar la historia. Ahora, no hay que confundir esto con un boceto rápido que cualquier persona podría hacer. Porque yo veo esto y sé que la persona que lo dibujó es capaz de hacer esto. Es capaz de hacer algo más definido. Es perfectamente capaz de hacer algo más definido. Pero lo que pasa es que opta por disminuir la cantidad de líneas para agilizar su trabajo. No se puede esconder mal fundamento con un dibujo rápido. Se va a notar. Entonces lo único que podemos hacer es aceptar que esa es una realidad y trabajar en nuestro fundamento antes de dibujar, antes de entrar a trabajar como full en algo. Por ejemplo, la persona que dibujó esto es perfectamente capaz de dibujar a Calamardo con todos sus detalles, pero optó por hacer esto porque necesita mostrar la historia primero. Ahora, este dibujo no carece de volumen.
Si se dan cuenta, hay suficientes líneas de superficie, hay suficiente expresividad para saber que esta persona es capaz de dibujar un cuerpo completo con todo en él. Pero optó por trabajar en simple. Y es la realidad del storyboard porque a veces te piden, tienes que sacar 3 minutos en una semana. 3 minutos de storyboard en una semana. Y si dibujas todo, ¿vas a alcanzar a llegar al deadline? Seguramente no. Entonces por eso es que se trabaja así de simple. Si empiezan a trabajar storyboards con full detalle, textura y toda la cuestión ahora, seguramente van a empezar a trabajar en algo a futuro que a los 3 cuadros que vayan haciendo se van a cansar. A los 5 cuadros que vayan haciendo se van a cansar. Y van a tener demasiado para un día. Y no van a alcanzar a llegar al deadline. Entonces es mejor empezar a practicar desde ahora. Simplicidad, pero con fundamento. Simplicidad con estructura. Simplicidad efectiva. Como esto. Aquí podemos ver perspectiva, perfecto. Esta madera, esta frente de la cámara es un foreground y enmarca muy bien esta escena que está ocurriendo aquí abajo. Si lo notan, hay grilla porque se necesita ver el piso, se necesita entender en dónde están situando sus pies los personajes. Y las proporciones cambian, es más ancho aquí arriba que aquí abajo. Está toda la perspectiva, toda, sin importar si es un dibujo simple o no. Ya. Sí, sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve, cierto? Yo sí lo veo. Sí. Oye, pues, no hubiera... Me da un ataque si no. En verdad. Lo hubiéramos dicho. Siempre pasa. Profe, la pantalla no está. Siempre pasa eso. Sí, es el error más común. Ya. Eso era lo que quería contarles del proceso. Primero hacer el breakdown de Winnie the Pooh. Muy buena obra. Aquí también hay buena perspectiva. Fíjense cómo se va hacia allá. Y aquí hay un movimiento de cámara ligero. Entonces la cámara partió un poco más cerca y se alejó. En todo hay perspectiva. Todo es volumétrico, espectacular. Es espectacular. Así que les recomiendo estudiar eso y trabajar en estos shorthands, que piensen en cómo resumir sus personajes sin ser negligentes con el volumen ni la expresividad. Ya, ahora vamos a las revisiones. Ya, voy a elegir lo que puedo usar. Profe, ¿Sí? mi trabajo consistía en dibujar 5 paneles consecutivos de una imagen a elegir. Ese es el trabajo de todos, sí. Pero el encargo era contar una historia a partir de la primera imagen. ¿Ya? Ay, parece que lo hice al revés. Profe, Sí, lo hiciste al revés. ¿Sí? esas imágenes dijo que estaban en Slack. Sí. 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 Ya. Que yo no he ocupado Slack últimamente porque por alguna razón lo abro en el teléfono y se me cierra. Pero. Ah. Trata de... O sea, si tienes un PC por ahí, podrías revisarlo en el... Oye, profe, la condición es que es solamente un avance. Es un avance, sí. Pero mientras más revisemos los avances, vamos a... Más se desarrolla. Exactamente. Así que la imagen 5 se va a convertir en mi primera imagen.
Así que si continúo corrigiendo los otros 4, Sí, pero quería darte... te va a te va a dar cuenta de que estás cambiando el sentido de esa historia. Ajá. Lo que va a hacer es cambiar eso. Pero eso quería darte un feedback muy general para que puedas corregirte porque, claro, no es el encargo que pedí, no es, lo hiciste al revés. Entonces, muy bien, Sebastián. Estoy viendo Sebastián Andrade, muy buena. Pero quiero pasar todas a las carpetas primero para pasar a mostrar. Así que ténganme un poquito de paciencia. Ya. Así que, profe, ¿Sí? para mi siguiente tarea tengo que continuar con No, avanzando con el trabajo. no hay otra tarea. Julio, cambia un poco tu lenguaje. No es una tarea, es un encargo que vamos a ir trabajando semana a semana. Entonces, lo que vamos a hacer es Así que que le voy a dar, ¿cuál es la fecha de entrega? te digo al tiro. La fecha de entrega de este trabajo vendría siendo para el 27. O sea, que es el próximo miércoles. Espera, no, esto está mal. No, tranquilos, no es para el 27. Es en 2 semanas más. Entonces es La 27. entrega es el 3 de junio. El 3 de junio, sí. 3 de junio. Lo que pasa es que como empezamos más tarde, tengo las fechas como de 2 semanas adelantado. Entonces, sí, 3 de junio vendría siendo la entrega. Voy a tenerlo anotado para pasar las especificaciones al grupo. Entrega 3 de junio. Estudio. Ya. Voy recolectando sus trabajos entonces. Tengo el de Lucas. Me falta el de Julio. Ya. Chicos, voy a necesitar que igual se pongan más valientes porque le aplaudo a la gente que entregó sus trabajos. Yo sé que es difícil mostrarlo frente a todos, pero si no me dejan comentar sus trabajos, no va a haber progreso. Se van a perder una oportunidad de tener una revisión directa y en verdad pueden escuchar a los expertos. La revisión directa o el dibujo sobre lo que ustedes tienen es lo que más los lleva a progresar, porque pueden ver sus errores que antes no veían. Si pueden ver errores que antes no veían, ya aprendieron algo, entendieron algo nuevo. Ya. Entonces, tengo 4 trabajos. Recibí 4. Ya. A menos que alguien más me haya enviado algo. Tengo a Dayan, tengo a Julio, tengo a Lucas y a Sebastián. Ah, este es Juan. Sí, aquí metí 2 trabajos. Sebastián
Entonces, la primera crítica que voy a hacer en general va a ser, Sebastián, necesitas 5 imágenes. Si las contaste con 4, bacán, pero necesitamos 5. Trata de usar esa quinta para establecer algo diferente o para enfatizar en alguna como anticipación, podría ser. Un close-up podría ayudar quizás de algún rostro. Piensa en la acción y reacción. Piensa en acción y reacción de los personajes. Eso te puede ayudar a pensar en otra imagen. En otro evento. ¿Ya? De Dayan, lo mismo. Ah, bueno, tú estabas en proceso. Sí, me acuerdo que me dijiste eso. Tu trabajo tiene más temas respecto como a estructura y a dimensión. En parte siento que primero voy a ir con comentarios generales, después voy a ir haciendo revisiones específicas. Aquí hay un buen intento de perspectiva. Creo que hay que ajustar un poco los objetos nomás. Te voy a mostrar cómo para crear eso. Pero antes que eso, te diría que esta es una reutilización de uno de los frames. Es como la fotografía estaba muy cerca de esta posición del personaje. Entonces, hay una cosa que hay que cuidar mucho, que es variedad. Cuando estás trabajando un storyboard, no puedes repetir un encuadre haciendo un encuadre similar o muy parecido. No, eso es como repetir 2 palabras en la misma frase. Es como que pierde sentido. Entonces, lo que se puede hacer es reusar un encuadre, pero tal cual, reusar un encuadre tal cual, porque significa que ahorraste un corte. Si existe un corte que es muy similar a otro corte, la persona siente que no hubo un cambio, pero hubo una diferencia. Entonces es molesto para la audiencia ver una imagen que es muy parecida a otra, una después de otra. No lo pierdes a la audiencia por un rato. Entonces lo mejor es, si vas a establecer como esta cámara central de la persona en el baño, perfecto, pero es como reutilizar la primera imagen. Es súper válido, pero trata de imitar al 100% ese encuadre. Ahora, esto me habla quizás de su... Por ejemplo, aquí tienes el celular, pero... Y esto es lo importante, porque es parte de tu historia. Planteas que la persona no solo está viendo una revista, está viendo su celular. Ahora, tú partes con la imagen de la persona con el celular. Se puede ver acá. Aquí. ¿Cachai que tiene el libro, cierto? Y tiene la mano en el mentón. Eso es todo lo que estamos viendo. Si quieres que saque el celular, vas a tener que mostrarla sacando el celular. O sea, no puede haber solo un cambio de cámara y que tenga el celular en el libro, porque la posición que tiene es súper ilógico que alguien esté con un celular sobre un libro. Entonces, lo que pasa es que esa desconexión te va a hacer perder la audiencia también. Entonces lo mejor que puedes hacer es que la persona tiene el libro acá. Sí, pero siempre lo tuvo escondido, pero ¿de quién? ¿Cachai? Sí, una persona esconde algo, pero siempre que hay alguien que... Por ejemplo, si alguien estuviera diciendo, ¿por qué estás viendo tu celular en el baño? No hay razón, porque estás sola, ¿cachai? Entonces no hay mucha lógica en esa idea de que está escondiendo su celular. ¿De quién está escondiendo su celular? Esconder algo siempre tiene que ver con alguien que está pendiente de esta persona, pero no hay nadie, ¿cachai? Entonces, lo mejor para eso, para que saque el celular, es... Te aprovechas del hecho que está en el baño. Entonces, tiene el libro acá, y tienes que mostrar un cuadro en donde hace esto, deja su libro aquí y saca el celular. Entonces de esa forma estableces el celular. Ahora, dime algo.
si es que esconder el celular es parte de tu historia, ¿tiene alguna razón de ser? ¿El hecho de que tenga el celular escondido va a tener importancia para algo a futuro? ¿O no? ¿Por qué? Cuéntame. Sí, pero ¿está escondiendo lo de los ratones? Porque lo importante es que tiene el celular, no que lo está escondiendo. Ya. Pero no es tan importante que lo esté escondiendo, a eso voy. Es importante que lo tiene en la mano, ¿cierto? Es importante que lo está viendo. Pero no es importante que lo tenga escondido. Porque estableces quizás, porque aquí es súper importante usar la lógica para construir una historia. La lógica es lo que te hace conectar con una audiencia. Entonces, el celular se lo van a robar. Ese va a ser el final. Bacán, buenísimo. Es un buen final. Ahora, ¿cómo construyes eso? Es que la persona está ahí, saca el celular y los ratones aparecen cerca observándolo. Y aquí lo que podrías jugar es que en estos cuadros estás mostrando mucho la escena cuando podrías aprovechar de contar más cosas, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si cuentas en una sola imagen que tiene el celular, que deja el libro en la mano, la pierna, saca el celular y los ratones ya están cerca de ella y muestras las cabezas acercándose, porque puedes mostrar que los ratones están cerca de ella, pero ella no los puede ver. Y eso es interesante para la audiencia. Decir, hay ratones que están cerca de ti y no te das cuenta, ¿cachai? Es una posibilidad. Y la pregunta es... Mi mamá tiene miedo a los ratones. Quizás no. O sea, el tema no es ese, pero el tema es que los ratones se van a robar su celular. Porque, imagina esto, estableces eso, haces aparecer los ratones le quitan el celular y se van corriendo. ¿Cuál es su reacción? ¿Miedo? ¿O rabia? Y que los vayan a buscar, que persiga a los ratones. Es una posibilidad, pero lo que estás haciendo aquí es mostrar muchas veces el mismo lugar, ¿cachai? Entonces no estás contando mucho. Piensa más en los eventos de la historia, qué es lo que va a pasar, que va a hacer progresar esta historia. Aquí perfectamente estos dos cuadros puedes transformarlos en uno solo y te ahorras algo de tiempo, ¿cachai? Lo otro es, también puede ser una sola cámara. Podrías como establecer una cámara en donde haya ligeros cambios dentro de esa misma cámara. Por ejemplo, volviendo a Winnie the Pooh, en esta escena Winnie está bailando y se queda ahí y indica como a los osos y se mantiene ahí. No hay un cambio sustancial Sí, osos de miel, pero no hay un cambio sustancial en ángulo de cámara, en movimiento de cámara, en nada al respecto, ¿cachai? Entonces, creo que existe esa oportunidad. Ya, voy a ir con los demás para volver a esto después, hacer una reestructuración. Ya, de Juan. Sí, esta va a ser subida por completo. Estoy grabando el audio. Julio, pero estás escuchando, o sea, ¿no queda claro? Les mostré ejemplos. Lo voy a dejar escrito, en el grupo. ¿Ya? Las condiciones clave, ya sé exactamente sobre elegir la imagen. Ajá, voy a dejar las especificaciones escritas. Ya, aquí, Juan, mi primer problema, me encanta como el close-up
me gusta harto. Eh, y este cambio de cámara también está bueno. ¿Cachai? Como que me imagino un movimiento de cámara hacia acá. Eh, el problema es que no entiendo qué es lo que pasa después. Eh, no, no entiendo lo que sucede. Otra cosa, trata de considerar el espacio siempre, porque aquí hiciste un perfil, ¿ya? Pero un perfil aplana muchísimo la escena. Trata de considerar 3/3. Ahora sí. O sea, vale. Trata de considerar 3/4. Trata de considerar el espacio. Porque si dejamos de ver el auto, perdemos su ubicación geográfica, ¿cachai? El piso. Ya. Su distancia en relación al auto. Dejamos de ver eso. Entonces es bueno que lo insinúes de cierta forma. Trata de cambiar un poco tu mentalidad, de no pienses tanto en el personaje primero. Piensa en el Ya. espacio que habita primero y después piensa en cómo va a expresar. El personaje va a seguir expresando, vas a hacerlo sentir, eso ya lo tienes, ¿cachai? Ahora trata de priorizar en dónde está, ¿ya? Y Ok. luego pasas a la expresión física, porque de esa manera vas a saber ubicar al objeto, a la persona frente a la cual está interactuando, y nos va a dar la sensación de que están ubicados en un espacio tridimensional, ¿ya? Esto me gusta harto y aparece las manos detrás. Esto está bien, pero siento que si son manos que van apareciendo atrás, recuerda el centro es neutral, puedes poner su rostro en el centro y no pierdes la continuidad de la imagen, y mostrar un poco más las manos, como insinuarlas mejor, ¿cachai? Entonces, si es que ella desapareció y aparece detrás, aquí está, ya, entonces ahora lo entiendo, estás mostrando que está sobre ella, pero La verdad es que va escalando. Pero no se preocupe si esto es un boceto. Sí, Con el sí. feedback que usted me dé, así que lo puedo Dale. arreglar. todo. Pero piensa en historia primero, porque eso es lo que me pasa. Estás pensando un poco más en atmósfera y es como terror, y eso es bacán, ¿cachai? Género, bien. Pero piensa en historia, piensa en trocitos de historia. Es decir, el personaje, esta es su actitud frente al auto quemado, ¿cachai? Bacán. Es apática. Y lo que estableces con la apatía es que lo siguiente que vas a mostrar es miedo, ¿cachai? Entonces es algo diferente a su apatía. Entonces es interesante, ¿cachai? Pero esto, por ejemplo, recuerda, evita frente, evita esto, ¿ya? Evita como totalmente de frente. Siempre da un poco de ángulo. Si ya está en 3/4, la figura seguramente va a aparecer ligeramente en 3/4. Lo que sucede es que si la figura está en 3/4, me está hablando a mí, me está hablando a la audiencia. Y esta persona está en 3/4, y lo importante no es que esta forma me hable a mí, es que le hable a ella, es que tenga una interacción con ella, ¿cachai? Entonces ahí es que es mejor cambiarla a 3/4, como para hacer esa interacción más directa, ¿cachai? Con el personaje. Como audiencia yo me estoy identificando con ella, me importa lo que a ella le pase. Yo no importo ahora. Yo estoy más enfocado en lo que estoy viendo, ¿cachai? Tú estás haciendo que me importe. Entonces mantén esa conexión, ¿cachai? Esa intención hacia el personaje. Ahora, va a ser súper importante que hagas notar bien cómo reacciona, si es como un salto hacia atrás, si es temor o es agresión, si es temor y agresión, o podría ser... porque si establecemos, por ejemplo, que había una persona adentro, o eso como backstory, como pensar en lo que pudo haber pasado, ¿cachai? Esa es la idea. Ya. Porque si es un espectro, ¿cachai?
Bacán, bacán. Pero ahí va a ser importante como la lógica de pensar ya cómo va a reaccionar, eh, y cuál va a ser como el final en decir como esto está bien para un final, ¿cachai? Como el hecho de que eh, se, se vaya a enfrentar, o sea, que ya esté perdida, ¿cachai? Quizás lo que puedes hacer es este fake out, hacerlo más literal, es decir, el personaje va acercándose a ella, detrás de ella, pero cuando se da vuelta no hay nada. ¿Cachai? No es que lo ve desaparecer y su reacción no es tan como ¡guau!, sino que es un poco más sutil. ¿Cachai? Porque aquí ya lo vio. ¿Cachai? Entonces, ¿qué tal si lo ve de reojo, no directamente? Y cuando se da vuelta, es que podemos ver esto. Aquí te recomendaría igual, elige una. Elige si es esta cámara o esta cámara. Porque esta me habla que es... Esta me habla como de la opresión y que puede ligeramente darse cuenta y dice, ¡guau! Estoy muerta, ¿cachai? O aquí puede ser que vemos la amenaza detrás de ella y ella no tiene idea. Estos dos podrían ser buenos finales, ¿cachai? La idea Ujú. era que las manitos iban a ir creciendo hacia arriba, pues, como las ramas de un árbol. No lo Ya. sé expresar en historia todavía, así que por Por eso, eso van todas por ahí eso, queda. para eso serviría como conservar esta idea, ¿cachai? Este encuadre. Es decir, partimos con ella acá y después la cámara se mueve hacia allá y deja ver esta figura enorme que ella no puede ver. Y así hablas de esa progresión, ¿cachai? La progresión solo funciona cuando vemos una sucesión de paneles, ¿cachai? Entonces si yo paso esto... Imagínate un siguiente cuadro en donde la cámara se aleja un poco. Ella está aquí. Y resulta ser esto, ¿cachai? Entonces esto deja una progresión entre el cuadro anterior y este. Y así puedes ver ese crecimiento. Si muestras estos dos cuadros, no logramos hacer no logramos conectar el hecho de que esté creciendo, de que esté creciendo esta amenaza, ¿cachai? Entonces por eso te sugeriría que elige una de las dos. Porque en esta también puedes hacer eso. Puedes hacer un primer cuadro en donde el personaje, la amenaza está aquí, está elevándose y después se eleva por completo, ¿cachai? Pero en este corte perdemos harta información. De hecho, aquí hay una oportunidad también, porque puede haber una progresión también acá, en que te quedas con un encuadre. Puede ser este, de ella viendo hacia allá. O sea, no, yo creo que está bien. Está bien esta progresión, yo creo que está bien. Solo el hecho de que el personaje esté viendo... hacia acá. Y ella como que se gira, pero tiene la cabeza todavía viendo hacia allá. Se gira como ligeramente. No alcanza a ver.
Y cuando pasa aquí es como mantenemos la posición, solo que ampliamos la cámara. Entonces esto, y aquí no hay nada. Aquí podemos seguir viendo un poco el resplandor del... Pero es súper importante mostrar el espacio vacío, ¿cachai? Y yo sé que a veces, como me pueden decir, es un boceto, pero el... cuando crean un boceto y quieren dar esa sensación de espacio, primero está esto. Hay asientos, hay barras, hay cosas alrededor, y este pequeño ángulo de la ventana permite ver el espacio. Y aquí ya no tengo que esforzarme tanto porque el espacio fue establecido acá. Pero un nuevo espacio siempre necesita estar establecido. Entonces conservo esto, espacio. Aquí, incluso acá hay espacio. Cuando es un close-up de celular, estas líneas de ángulo que están detrás me permiten ver que hay un asiento detrás. Entonces es un boceto, pero aún así tengo una sensación de lugar. Aún así tengo una sensación de perspectiva. Una perspectiva puedes mostrarla con 2 líneas. Y está listo. Pero no sean negligentes con ella. Que esté presente. Que siempre esté presente de alguna manera. Porque sigo viendo esa información faltante. Y es algo que tienen que considerar desde el principio. Aquí también. Fondo. ¿Qué ocurre con el fondo? ¿Qué pasa con su situación? Porque puede que esté de espaldas con el auto. Si es así, es importante mostrarlo. Aunque sea un detalle, aunque sea una parte del auto, me va a ayudar a ubicarme. Ya. Julio, te había hecho la revisión de que terminaste con la foto, pero la idea era que empezaras con la foto y después llegaras a el final. Aparte, no estás usando el encuadre. No estás usando el encuadre de la foto tampoco. El encuadre de la foto es este. Es diferente. Es una cámara que va de abajo hacia arriba. Tuve que pensar con el pie derecho para empezar a hacer... Sí, pero ¿qué ocurre con el espacio? ¿Qué ocurre con el espacio? Porque si yo estoy usando esta foto y voy a empezar con esa foto, tengo que replicar el espacio en donde está ocurriendo, tengo que aprender ese espacio. En este caso es una cámara que va de abajo hacia arriba. Tenemos un techo acá, tenemos esto. Me inspiré a hacerlo. ¿Cómo? Me inspiré a hacerlo a partir de esa imagen. Sí, pero no basta con inspiración, o sea, tienes que basarte en la foto. Es decir, tratar de ver, analizar, estudiar y replicar lo que estás viendo. No hacer una interpretación con tus símbolos, sino que estudiar lo que estás viendo. Por ejemplo, yo ahí veo unas rejas acá que tienen esa disposición, ya, y el personaje está acá, y su proporción en la imagen es diferente. Hasta yo me equivoqué acá, necesito cambiar de tamaño. Y parte con la foto, así empieza con este evento. ¿Qué ocurre después? Cae, se rompe una pierna, cae encima de algo o alguien, o ¿qué pasa después?
ese es el trabajo. ¿Qué pasa después de esta imagen? Eso es lo que estás Entiendo inventando. de lo que se trata esa foto. ¿Cómo? Entiendo de lo que se trata esa foto cuando empecé a dibujar. Entonces Por el ahora ambiente. piensa en lo que ocurre después. Hay otros niños en la imagen. ¿Qué pueden estar haciendo? ¿Qué podrían buscar hacer? Quizás otro trata de caer sin el paraguas. No sé. Eso es todo tu idea. La idea del trabajo es imaginar qué podría pasar después y dibujar esos 5 paneles que siguen de esta imagen. Y eso sabe que un paraguas puede posiblemente amortiguar la caída de una persona. podría ser, pero quién sabe qué va a pasar es solo tú. Tú puedes saberlo, nadie más. Ya, entonces para la próxima semana piensa en qué puede pasar después. Tráeme otra propuesta, tráeme otros 5 cuadros. Pero no puedo perderme de vista al personaje con el paraguas. Tú eliges. El protagonista podría no ser él, podrían ser otros. Hay otros 2 personajes en escena, pero tú decides. ¿Sí, Sebastián? Profe, a lo largo de la semana, por ejemplo, si mañana le entrego un avance, lo podría revisar por Slack, ¿cierto? O cuando tenga tiempo. Lo voy a considerar siempre para la clase. Es por eso que igual quiero que hagamos el avance en clase también. O sea, que hagamos las revisiones en clase. Y mientras tanto, mientras estoy explicando, ustedes pueden seguir dibujando. Es Ya. solo que no hay otro tiempo de la semana que pueda dedicar a hacer revisiones tan específicas, ¿cachai? Ah, claro, sí, Entonces, no, sí, eso, sí entendía. Entonces, si veo algo que salte, envíamelo igual. Si veo algo que salte, voy a dar como una revisión general. Si es que hay algo muy crítico, ¿cachai? Como decir, ok, ocupaste la imagen de esta manera, o fíjate en esto, o perspectiva acá, o estructura aquí, te puedo dar eso. Pero Claro, sí. como dibujar sobre tu trabajo... Ah, no, sí, yo igual me refería como a algo más general. Ah, sí, no hay problema. Tampoco. Así, Ya. sí. Gracias, profe. De nada. Entonces, vamos a seguir. Lucas. Tampoco puedo perderme de vista el ambiente que rodea al personaje volador. O algo así. Ya, Lucas, estoy viendo tu trabajo. Lo primero que me salta es... Estás dibujando muy de frente. Evita usar ángulos totalmente de frente. Tu trabajo necesita más perspectiva, así que trata de trabajar siempre algún ángulo. Por ejemplo, aquí, aunque es frontal, piensa en esto, Lucas. Es imposible que en un cuadro haya más de un frente. En un cuadro hay un solo frente, una sola figura que puede estar de frente, una sola, que es la que está en la línea que llega desde el punto de horizonte hasta mí. Esa es la única figura que puede estar de frente. Todo lo demás va a tener ángulos. ¿Entiendes? Diría que sí. Porque todas las otras líneas van en diagonal, ¿te das cuenta? Entonces, en este caso, incluso cuando tenemos la línea, el punto de fuga acá, esta línea viene para acá, pero ya está ligeramente en 3/4. ¿Cachai? Es imposible que ya esté de frente, porque está observando el auto. ¿Cachai? Incluso el auto en su Sí. estructura sigue ese punto de fuga. Entonces, recuerda, siempre pon ese punto de fuga, tira esas líneas y trata de pensar de qué forma están dispuestos estos elementos en el espacio tridimensional. Y voy a seguir repitiendo esta cuestión hasta que lo vean todos sus trabajos. Punto de fuga, grilla de 3 dimensiones, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Oiga, profe. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer mañana de acuerdo con el feriado? Eso está fuera de tema, Julio. Yo voy a seguir trabajando. Yo tengo que seguir haciendo storyboard, pero... Pues suerte con eso. Gracias.
Entonces aquí lo que voy a tratar de hacer igual es entender la historia. Ya, el personaje está ahí. Ella no está viéndolo a él. Y aquí empieza a reír, ¿o no? Es como el auto explota y él empieza a reír. No, traté de dibujarlo igual que al segundo, pero no me salió. Ah, pero ¿qué está haciendo ella? ¿Esta reacción de quién es? ¿De ella o de él? Ahí es del tipo que está con la zona. Ya, aquí es que encuentro que esta secuencia de imágenes nos está contando como una historia con eventos diferentes, ¿cachai? Porque es solo una situación frente a la que los personajes reaccionan. Pero la explosión no cambia mucho las cosas en el plano, ¿cachai? El auto sigue destruido. ¿Cachai? No, sí, es que creo que intenté hacer una historia que entendía yo, pero que no se expresa en los dibujos. Ahí hay una idea clave, porque es súper bueno estar consciente de eso, ¿cachai? Porque tienes que decir, porque ahora entiendes un poco mejor cuál es el rol de un storyboardista, es poner en estos cuadros, en estos 5 cuadros, contar algo que se pueda expresar claramente. Y eso plantea un montón de dificultades. Primero que nada, tienes que establecer algo que cualquier persona pueda interpretar bien, ¿cachai? Puede interpretar claramente. Muchas veces nosotros tenemos ideas que es súper difícil llegar a transmitirlas directamente. Por eso es que tratamos de irnos a lo común o a lo que a la gente le pueda parecer más familiar. Así que te pediría trabajar una nueva historia, nuevos 5 paneles, pero que donde recuerda, hayan cambios. Ocurre esto, pero pasa esto, pero pasa esto, pero pasa esto. ¿Cachai? Quizás solo tengan la oportunidad de hacer un cambio acá, uno. Pero con uno bastaría, ¿cachai? Para que haya algo diferente, para que la historia vaya en otra dirección. Esta imagen inicial ya es fuerte, hay una persona que como un auto, ¿cachai? Es grande. ¿Qué hago después de eso? Ahí está toda la creatividad que te pido para desarrollar la historia. ¿Ya? Entonces espero ver esa nueva propuesta. ¿Qué me recomendaría hacer? Como que no estoy falto de idea. ¿Estás falto de ideas? Piensa en la situación que pudo llevar a esa situación, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Qué O sea modelo? que intenté algo entre comillas simple de haber complicado, porque a ver, la historia inicial era que el auto explotaba porque ellos querían así como desaparecer del mapa, o sea, son Ya. gente mala y con lo típico que desaparecen es con un accidente de carro. Ya, ajá. Y ahí la señora le dice, sacaste los papeles del auto, y ahí es cuando... Ya, pues, es que no, ahí es donde te caíste porque estás pensando en diálogo. El diálogo no puede contar tu historia. Esa es como la limitación que yo diría que hasta películas con diálogo tienen que tener. Solo el Necesito diálogo. acciones, por decirlo así. Exacto, como eventos, ¿cachai? Por ejemplo, si es que... Imagínate esto, los personajes están ahí, están como enfrente de la cámara y es como que un personaje empieza a hacer esto, de los dos, empieza a hacer... Y la otra lo mira, y es como... Y mira el auto. ¡No! ¿Cachai? Y como que vienen y empiezan a tirar nieve sobre el auto, ¿cachai? Tenemos que apagarlo porque hay que sacar esto que se quedó adentro, ¿cachai? Sí. Eso. Profe, ¿Sí? yo estaba pensando, o sea, con lo que dijo Lucas recién, Ajá. estaba pensando como que en lugar de mostrar de nuevo el cuadro donde está la mujer y el hombre otra vez, Ajá. mostrara como el interior del auto, algo quemándose, o sea, papeles, algo. Y ahí se viera la reacción que tiene al final. Ya, ahí tengo que plantearte una pregunta así. ¿Cómo lo ven ellos? Si es que la cámara está dentro del auto, ellos no pueden estar dentro del auto. ¿Cómo saben los personajes? ¿Cómo comunicas eso a la audiencia? Yeah. ¿Cachai? Por eso es que me enfoqué en ellos reaccionando emocionalmente, porque la emoción le comunica a la audiencia hay algo mal. ¿Cachai? Ya. Entonces, lo importante es eso. Y es bacán que estemos teniendo esta conversación porque es difícil entrenar esta lógica. A veces pensamos que
mostrando literalmente algo, se va a entender, pero los seres humanos entendemos no como simplemente con lo que nos dicen. Analizamos la expresión, la expresividad de otras personas para saber en qué sentido dicen las cosas. La misma palabra puede significar muchas cosas viniendo de personas distintas. Depende de cómo lo expresan. Entonces, ¿cómo expresas tú en Storyboard? ¿Cachai? Ahí está toda tu voz, está toda tu creatividad. Así que espero nuevas... ya quiero ver esos nuevos trabajos la próxima semana. Pero piensen en eso, piensen en emoción, en cómo eso comunica ciertas ideas. Entonces, el quinto panel mío, de la imagen escogida mía, tendré que cambiarle el sentido a partir de la posición de vuelo del paraguas. No pienses en eso, no pienses en mecánica, piensa en historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que cuentas? A partir de la primera foto. Invéntate una historia. Yo creo que el quinto panel dibujado ahora se va a convertir en el primero. En el primero. Claro. Ya, eso. Porque las otras 4 son solamente el origen. Ajá. Ya, volviendo a esto, quería hablarles como de una solución que tuve ayer que tiene que ver con eso. La idea que quería expresar aquí era que este personaje no quiere que esta niña entre en el taller porque está preocupado por la seguridad de las niñas. Y... Sí, Sebastián, al tiro voy. Necesito pasar esto. Entonces, esta niña le puse un parche en la mejilla. Entonces, esta niña saluda y dice, ven, entra. Y dice, oye, pero mira, o sea, ¿no te pasó eso? ¿Quieres que le pase eso también? Entonces, lo único que tiene que hacer es mostrarle la mejilla y ella después quedarse avergonzada, cubriéndose eso. Dicen, ¡ah! Y ahí es que se entiende subliminalmente o como directamente, sin necesidad de ningún diálogo, cuál es la intención del personaje. La emoción es lo que comunica. Ya, Sebastián. Tu historia está súper bien con respecto a... Ya, aquí seleccionaste este plano superior. Es bacán como mostraste el detalle, el símbolo nazi y como su poder en la cámara. Bacán. Se acerca y le dice, ven aquí. Y él le dispara y saca la cuestión del símbolo comunista. Bacán. Me encanta el hecho que hayas elegido ángulos para representar poder. El juego de poderes. En lo que está fallando un poco ahora es en continuidad. Piensa en establecer bien, porque mantiene una buena continuidad en el sentido de que los personajes están en la posición y todo, como conservas la posición de los personajes de acuerdo a en donde están. Eso funciona perfecto. Pero hay una continuidad considerando la primera foto, que es súper importante. Que el personaje va igual caminando por la calle en dirección hacia acá. Entonces necesitas pensar en esa posición inicial. Esta es la posición inicial. ¿Cachai? Entonces no puedes simplemente alejarlo sin motivación. Necesita partir ahí. Imagina, él está viendo en esa dirección. Este niño está acá. Y puede... Exacto, pues. Entonces hay algo que puede pasar acá. Que con tu misma idea, es tu misma idea. El personaje está con esto y está como cuidándose de alguna amenaza que pueda venir allá. Y tiene el rifle acá. Y resulta que después ve al niño, se da cuenta de que el niño está ahí. Existe esa lógica. Necesitas considerar que el personaje va a reaccionar como nosotros reaccionamos. Si vemos algo con nuestra visión periférica, o una taza, veo y la veo de nuevo y le dedico atención. Enfoco mi atención en el objeto o en la persona. Entonces, en este caso, él se va a dar cuenta de la presencia de este niño y va a reaccionar de cierta manera. ¿Cuál podría ser? Yo diría que al ver a ese niño, dice, inocencia, ¿cómo voy a tener mi arma aquí? Es inhumano tener un arma enfrente de un niño, ¿cachai? Puede sentirse amenazado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ocultar su arma quizás. Y es como se va a acercar al niño y va a bajar lo que hiciste
Y quizás le ponga una mano en el hombro o le arremangue el pelo, alguna cuestión así. Y el niño tiene una mano atrás. Entonces puedes usar esa mano para que saque la pistola, dispara y se sube el suéter, porque tiene un suéter, se sube el suéter y aparece el icono comunista. ¿Cachai? Es la misma historia, necesitas una ejecución un poquito más continua, un poquito más lógica entre acción y reacción. ¿Ya? Lo otro es que vas a necesitar crear cierta clase de diseño. Está bacán que me estés mostrando esto como con lo que estás poniendo ya puedo entender la historia, ¿cachai? Es bacán. Pero vas a tener que simplificarme otro personaje. Y te recomiendo, ya que yo sé que estás más concentrado como en narrativa y estás más concentrado como en environment, en entorno, pero te recomiendo trabajar viendo un referente de personajes. Si es que el diseño de personajes no es lo que te quieres enfocar, respeto totalmente eso, pero busca, por ejemplo, algo que sea más o menos simple. No, aquí no hay buenos ejemplos de algo simple, pero busca personajes simples y trabaja viendo estos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay personajes que expresan mucho. Estos son thumbnails de Frozen. Y con estas líneas ya expresa bastante los personajes. Pero el monito de palo sin volumen afecta la narrativa, la afecta negativamente, porque no nos das toda la información. Necesitas tener un intento mayor de acercarte a la física real de una persona. Y para eso te recomiendo usar otros códigos, otros símbolos, triángulos, volumen en cilindros, círculos, variación de formas, ¿cachai? Porque esto va bien, ¿cachai? Esto de acá va bien, necesito ver eso más, necesito ver mayor definición, porque acá lo hiciste, pero los demás no están. Entonces creo que aquí sentiste la necesidad de mostrar ese volumen, pero volviendo atrás, partiste como tratando de mostrar la historia nomás. Entonces cuando llegaste aquí quizás te sentiste con la confianza suficiente como para poner el resto del detalle, ¿cachai? Pero parte con eso, ¿ya? Y la historia está bien, la ejecución falta un poquito, ¿ya? Entonces, si veo avances de eso la próxima semana, te puedo dar más tips sobre dimensiones y quizás ver como tus símbolos y trabajarlos un poquito más. Ya. Grabé el audio. Esa es toda la clase de hoy. Me emociona mucho el tema de storyboard. Es bacán que estemos trabajando así. Nos vemos más tarde para las referencias. Nos vemos. Así que voy a empezar la clase. Hoy es nuestra última clase. Sí. Voy a empezar la clase de referencia a las 4:15, yo creo. Para darles un ratito para descansar. Y a partir del próximo miércoles, las clases contigo se terminan temprano, por ahora. Sí. De nada, chicos. De nada, Melissa. Que estén súper bien. Tráiganme más cosas, por favor. Quiero ver. Quiero ver y conversarlo con ustedes. Es muy entretenido. Ya. Espero que les haya gustado y nos vemos a las 4:15. Chao, profe. Chaito. Chao, profe.